Cuando me llegó el cuerpo de ese hombre a la funeraria donde yo trabajaba, supe que tenía que vengarme. Entonces tomé la varilla antes de vaciarle las vísceras. Lo golpeé fuerte, en el pecho, en la cara. Lo abofeteé, lo golpeé en los bajos. Sacié toda mi venganza contra ese ser que había sido una basura de la sociedad. Hice justicia por mi propia mano. Hola, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a este programa nocturno de crónicas paranormales con El Viajero Vintage, el único programa en la red que te lleva al extremo del terror, del miedo, de creer que tú serás la próxima víctima y lo peor del caso, que estas historias tú, tú me las has contado. Prepárate, porque esta historia de muertos, de funerarias, de cadáveres que vuelven a la vida, no te dejarán dormir en paz. ¡Vamos allá! Las manchas comenzaron a llenar su cuerpo. Los brazos se pusieron rojizos y los pies más que hinchados. Su cara conservaba una tranquilidad que tenía desde que lo había visto por primera vez, cuando lo habían traído sucio, golpeado y ensangrentado. ¿Que quién soy? Yo, ¿quién soy? Trabajé por muchos años en una funeraria en Sabinas, en el estado de Coahuila. Años. Años. Y si digo años, es que fueron muchas las veces en las que me llegaron cuerpos hechos pedazos, mutilados, con balazos en la cabeza, en el tórax, en las piernas, en otras partes de los cuerpos. Recibí otros más golpeados o simplemente muertos por causas naturales. Por años, por muchos años vacié cuerpos. Sí, por muchos años vacié cuerpos. Los dejé sin nada dentro, secos. Vi las vísceras de unos y también de otros. ¿Y qué pasó entonces? Ahora sí que entonces me acostumbré de ver los hígados negros, café, rojizos, de muchas tonalidades. Podía sentir en mis manos el peso de los corazones, de los riñones, de los intestinos. Aun cuando portaba guantes, esa cosa pesadiza en mis manos me inquietaba. Pero me acostumbré a eso, porque era mi trabajo. A eso y a muchas cosas más me acostumbré. Algo realmente detestable. Encerrado en ese lugar en el que no siempre me ayudaban. Tenía que aprender a convivir con los cadáveres, llegando hasta creer que me escuchaban. Me creaba absurdos diálogos con ellos. Creí que me hablaban, creí que me escuchaban. Platicaba con ellos sobre lo que pasaba en ese momento. Todo en el afán de procurarme una paz interna que me alejara del miedo de estar en ese cuarto en el cual había manchas de sangre, brazos, cosas que, líquidos, sustancias con las cuales tuve que acostumbrarme. Trabajar en una funeraria es algo
aborrecible para personas sensibles. Nadie se imagina lo que pasa ahí. A mis 60 años, tengo metido aquí en mi cabeza, en mi mente, la clara imagen del primer cadáver que me echaron en la plancha. Del primero, lo recuerdo perfectamente. En esa ocasión, y por otras 2 más, tuve la ayuda de quienes me enseñaron las maneras de vaciar y maquillar a quienes llegaban ahí. Al principio tuve miedo de hacerlo yo solo, pero no. Esas personas me ayudaron a poder enfrentar mis primeros miedos en ese trabajo. Pero después, mi primer muertito, el primero que tuve, era de una niña de 6 años. 6 años que había muerto asfixiada por una canica. Su cara todavía mostraba cierta tonalidad morada en su carita. Sus ojos saltones y de expresión asustada seguían ahí. Sus manos, suaves y pequeñitas, me causaron tanta tristeza. No miento. He llorado en algunas ocasiones. De veras, en varias ocasiones lloré y en otras he aborrecido a los cadáveres. Solamente quien ha trabajado en esto podrá comprenderme lo que se siente. Y a mí, que trabajé muchos años aquí en Sabinas en una funeraria, podrán entenderme. A las claras que podrán entenderme. Fácil no es. Ni tampoco creo que alguien piense que es algo fácil. Cuando me llegó una jovencita de 16 años que habían estado buscando desde hacía más de un mes y que finalmente habían encontrado en el monte en estado de descomposición, me dio tanta tristeza. No le lloré por el hecho de que estaba putrefacta y pestilente, no, sino porque yo había sido parte de una sociedad que de verdad deseaba que fuera encontrada con vida, sana y salva. Yo me había apuntado a pegar cartelones en las calles donde se buscaba, pero nunca me imaginé, nunca, que su cuerpo podrido llegara donde yo trabajaba. Nunca imaginé que los deudos hubieran buscado nuestra funeraria para llevarla. Soy humano, siento. Y verla así después de una búsqueda infructuosa me dolió mucho. Luego de lavarla y dejarle a salvo lo único rescatable, la arreglamos entre varios para poder vestirla y que estuviera lista para verla únicamente mediodía, porque su cuerpo estaba tan descompuesto y las soluciones no iban a permitir que el aroma fuera tan molesto que únicamente permitieron que estuviera media hora y con la tapa cerrada para que fuera velada y de ahí llevada inmediatamente al cementerio. De verdad que su carita, su rostro, tan bonito, había sido medio consumido por las larvas y habíamos trabajado concienzudamente para dejarla hermosa, pero no había sido fácil. Me dolió tanto, ya lo digo, sin haberla conocido. Por otro lado, un caso lo bastante diferente fue cuando me llegó el cadáver de un hombre que a las claras había abusado de más de 6 niños en un jardín de niños. Lo habían perseguido en las azoteas de unas casas.
El hombre había corrido con todas sus fuerzas para escapar de la sociedad que lo perseguía para eliminarlo. Pero una de esas que cruzó una de las bardas, en la colonia Sarabia, su cuerpo quedó ensartado en unas púas y ahí murió. Cuando fue traído a nuestra funeraria, lo miré por un buen rato. Allí en la plancha, despacio, su cuerpo estaba completamente desnudo. Ahí, sin vida, sin energía, sin ser ese que tiempo atrás había hecho llorar a pequeños que él debía de cuidar. Yo sabía que su cuerpo debería ir vestido y que nadie más lo volvería a desnudar. Entonces me permití planear mi venganza. Desde mi trinchera, desde mi posibilidad, desde donde yo estaba, quería vengarme, sacar ese furor que llevaba adentro. Sabía que era penado y que estaría en riesgo mi trabajo, pero ¿quién se daría cuenta? Nadie más lo iba a volver a desvestir. Tomé entonces la varilla con la que sacábamos las vísceras, con esa misma. Le di un duro golpe en el pecho, luego otro, y otro, y otro, y otro. Lo volteé, le di duro en la espalda, fuerte, en las piernas. No podía evitar sentir un odio tan profundo. Profundo contra ese desecho humano que le había destrozado la inocencia a personas incapaces de defenderse. Brinqué encima de la plancha. Le di 20 cachetadas y una decena de puntapiés en los bajos. Y cuando creí que mi desquite era suficiente, procedí a sacarle todas sus entrañas con coraje, vestirlo, hasta maquillarlo. Cuando lo entregamos a la funeraria para que fuera llorado por sus seres queridos, lamenté profundamente el hecho de que su madre le llorara con tanto dolor. Llorarle a un monstruo, a un monstruo. Pero pues era su madre. ¿Qué es lo que hace una madre? Llorarle al hijo, sea como haya sido. Y me asomaba y veía a los deudos llorar y la madre echada sobre el ataúd. Pero no sentí remordimiento por lo que yo había hecho. Había cumplido mi justicia desde mi punto de vista. ¿Que por qué ya no seguí trabajando en esa funeraria? Esa es otra historia. Muy macabra. Me echaron de la funeraria en 1983, cuando el cuerpo muerto y ya vacío de un joven que había muerto ahogado en el río se levantó de la plancha. Se mantuvo sentado unos segundos mirándome fijamente y después volver a caer de espaldas para no volverse a levantar. Juro, juro, juro y otra vez juro por lo más sagrado que me quedé paralizado, incapaz de ni siquiera respirar, temiendo de que esa persona volviera a la vida. Volver a la vida. Imposible. Yo mismo lo había vaciado y sabía que estaba más muerto que Pancho Villa.
Quedar en ridículo no era lo mío. No le comenté a nadie. A nadie. No hice tal reporte. Vestí al hombre teniendo un horror enorme de que en cualquier momento pudiera abrir los ojos. Lo metí al ataúd sin ayuda de nadie. Y justo a las 3 de la mañana trasladé el cajón hasta la capilla de velación para que estuviera listo a las 8, cuando se abría al público. Ese fue un día muy cansado. Había dejado todo listo y me había ido a mi casa. Llegué, me bañé, me dormí y quedé profundamente perdido. De pronto tocaron mi puerta. Pum, 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 pum. Yo seguía dormido. Pum, 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 pum. ¡Ah, qué indiantres es! Oh. Caminé rumbo a la puerta de la casa. Abrí y un chamaco me decía, le hablan de la tienda. Tiene una llamada. Amodorrado me levanté, caminé a la tienda y me dijeron, te llamaron, que te comuniques, que te comuniques. Ahí mismo compré una tarjeta. Me fui al teléfono público de la esquina porque el hombre no prestaba su teléfono. Me fui al teléfono de la esquina, metí la tarjeta, marqué y me necesitaban urgentemente en la funeraria. Había habido un problema con el muerto que yo había preparado en la víspera. Camino allá no podía explicarme qué es lo que había pasado. No podía explicarme qué es lo que había sucedido. No lo sabía. Para nada. Cuando llegué, los familiares se me echaron encima, casi para golpearme. El papá del muchacho me agarró de la camisa y me dijo, idiota, ¿qué le hiciste al cuerpo de mi hijo? Tranquilo, espérese, déjeme voy allá, yo tampoco sé qué es lo que pasó. ¿A qué no sabes, hijo de tu puta madre? Y quiso intentar golpearme. Pero me pusieron a salvo otras personas. Caminé dentro de la funeraria. El cajón estaba abierto. Mi jefe estaba presente y otros trabajadores también. El cuerpo estaba boca abajo. Y el rosario que yo mismo le había puesto estaba totalmente calcinado, como chamuscado. Yo no lo podía creer. ¿Qué pasó? Lo peor del caso, las uñas de sus manos estaban rotas. Rotas las uñas de sus manos. ¿Cómo fue eso? Yo no lo sabía. No pude dar una explicación clara y todas las explicaciones que yo quise dar fueron refutadas. Por obvias razones fui despedido. No sé qué fue lo que pasó esa noche en la funeraria. Y de solamente imaginarlo, a este hombre, cobrar vida, destrozarlo todo, era inconcebible. Y miren que yo no miento. No miento. Ya lo digo. Años trabajando en eso. Trabajar con muertos está bien canijo. Más cuando te llegan cuerpos de personas destrozadas. Yo no miento, ya lo digo. Vi cosas muy raras ahí. Desde mujeres con tatuajes de la Santa Muerte llenos de pus y larvas. Y nada más ahí, donde estaba el tatuaje. Hasta muertos de expresiones terroríficas. Años trabajando con muertos. Años viendo cosas normales y paranormales. Así nomás. Estoy seguro que esta historia te dejó pensando. ¿En qué funeraria de Sabina sería? Eso jamás lo sabrás. Nuestras historias son secretas. Absolutamente secretas.
Mándame tu historia. Aquí la contamos. Gracias por haberme acompañado en esta sesión nocturna de Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage. Cuídate y cuídate mucho, pero principalmente nunca olvides que viajeros somos todos. Hasta la próxima.